Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo les voy a estar compartiendo hoy una clase de apoyo, digamos, a la lectura del texto de Luis Felipe Noé, que, eh, bueno, habrán visto que es un texto complejo, es un texto con mucho trasfondo filosófico, con mucho razonamiento filosófico y con algunas categorías filosóficas también, lo cual lo hace un poco más complicado. Pero de todos modos, van a ver que después de este apoyo no va a ser tan complejo, es mi idea, ¿no? Creo que les va a aclarar varias cosas. Y después lo que vamos a hacer es dejar un espacio, que pienso que puede ser Facebook, para coordinarnos para una clasecita, o sea, conectarnos por videollamada o por llamada, en la herramienta que venimos usando habitualmente y hacer consultas, digamos, o sea, específicamente consultas de este texto. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a empezar directamente con el segundo de los textos que le di, el primero muy cortito. Ustedes saben que es la introducción perdón, la introducción no, sino es como no me sale. Es un catálogo, ¿sí? Un catálogo de una muestra. Bueno, entonces vamos a empezar con el segundo, que en realidad es un desarrollo más completo de eso que aparece en esta primera, que sirve como introducción. Pero abordando este segundo, leer ese primero se hace mucho más sencillo, ¿sí? Yo voy a ir punteando cuáles son, digamos, traduciendo las ideas principales y ubicándolas en las páginas para que ustedes lo puedan seguir de esa manera también, ¿ok? Bien. Es un poco complicado encontrar el orden del texto, ¿no? ¿Cuáles son las partes? En dónde se separan eh, secciones de su argumentación? Así que yo voy a ir aclarando un poco eso. En la primera parte lo que aclara entonces es de qué se trata el texto y aclara cuál es el sentido luego de el título el lenguaje en, con, sin y más allá de las palabras, ¿sí? Distintas posiciones en relación a las palabras, el lenguaje en relación a las palabras. Eh, entonces, más allá de que se trata de una presentación en relación a un literato, a uno de los más afamados escritores de la literatura moderna, James Joyce, eh, aprovecha esto para hacer una reflexión sobre este tema, Noé, desde su visión de artista visual. Bien, entonces va a abordar justamente la problemática del límite de las palabras y lo que surge en esos límites o más allá de esos límites. Dice, el poeta piensa en las palabras para trascenderlas. Una forma de trascender la materia de su expresión, que es la palabra. El poeta tiene como materia la palabra. Y ahí cita una definición sobre poesía de Aldo Pellegrini que dice que la poesía quiere decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. O sea que ahí hay un juego donde plantea esta paradoja del más allá de las palabras, ¿no? La poesía usa esa materia de las palabras para ir más allá de sus límites, de los límites de las palabras. Sobre eso va a entrar a indagar y sobre eso va a profundizar Noé en este texto. Bien, luego, la poesía entonces tendría dos caras. Una cara trascendente, o sea que va más allá de las palabras, que busca más allá de lo que las palabras dicen, y una intrascendente, o sea, la que se encarga de usar las palabras y de darle forma, de usar, de manipular esa materia, que serían las palabras, en el caso de la poesía. El poeta, dice, pasa por su materia, por la materia de su lenguaje, para ir más allá de ella, para trascenderla. En la pintura, la música, la escultura materializan pensamientos
sin palabras. ¿Mm? Materializan pensamientos, le dan materia a algo que sucede en nuestra mente sin palabras. En nuestro lenguaje habitual se establece una lucha contra las palabras y también mediante las palabras, una lucha dialéctica, va a decir. ¿Qué significa esto? Que estamos en constante tensión con ese decir y no poder decir de las palabras, ¿no? Y nuestro lenguaje está en constante movimiento buscando esa posibilidad de expresar eso que las palabras no están pudiendo decir. Y a la vez se vale de eso que las palabras dicen para la comunicación. Y acá va a ser, dice, me interesa establecer un paralelo entre tres personajes de distintos campos, que son justamente Joyce, el filósofo Wittgenstein y el pintor Kandinsky. ¿Por qué? Porque los tres se enfrentan al límite nominal de las palabras. ¿Y qué significa nominal? Nominal quiere decir, está vinculado con lo nombrado, con los nombres, ¿no? Entonces, lo nominal de las palabras sería el catálogo de definiciones de aquello que nombran, ¿sí? Lo nominal es el uso convencional de las palabras, su función primera y funcional, justamente, ¿no? Eso es lo nominal. Entonces, o sea, tiene que ver con los nombres, que es un concepto que va a repetir mucho en el texto. Cuando habla de los nombres, de lo nombrado, y de lo nominal está hablando de esta función de las palabras. Que vamos a ver también cómo se caracteriza esa función. Bien, entonces, estos tres autores de distintas disciplinas se enfrentan con ese límite de lo nominal de las palabras, o sea, las trascienden. Y ahí cita a Russell, que en discusión con Wittgenstein se pregunta, ¿consta un pensamiento de palabras? O sea, ¿el pensamiento tiene forma de palabras? Y contesta, no, sino de constituyentes psíquicos, que tiene con la totalidad, o sea, con el mundo, el mismo tipo de relación que las palabras. Se pregunta, ¿qué son esos constituyentes? Es algo que ignoro. Entonces lo que está diciendo es, en definitiva, bien, lo que sabemos es que las palabras nombran esas porciones de mundo que él las llama constituyentes psíquicos, o sea, porciones que constituyen nuestra psiquis, nuestra mente, nuestra vida psíquica, y que toman forma mediante la palabra, mediante el nombre. Esto se vincula, pero absolutamente, fíjense que son filósofos presemióticos, y se vincula completamente con la concepción de semiosis y de percepción y de representación del mundo que estuvimos viendo en el texto anterior, ¿no? Y que estuvimos viendo también con Umberto Eco, cuando habla de unidades simbólicas del mundo, ¿no? Unidades de contenido, unidades de sentido, como porciones del mundo que le damos una forma en ese continuo, que es la experiencia del mundo, y le damos forma, y a la vez la nombramos, ¿sí? De esa manera. Bien, perdón por el ruido. Sigo entonces. La gente, vamos a la siguiente página, cuenta toda una experiencia, de su experiencia como docente de artes, y cuenta que la gente se le acerca diciendo que quiere pintar, sin una idea clara de por qué, ¿no? Y más o menos la idea más aproximada que le explican es porque hay, lo leo, dice, tengo algo dentro de mí que aún no sé de qué se trata, porque solo lo sabré cuando lo ponga afuera, pero que siento que con palabras no lo lograré. Ahí sospecha entonces Noé que hay otros lenguajes
que expresan estos constituyentes psíquicos no con nombres, por lo menos no con palabras, ¿sí? Pero está el constituyente psíquico, estas unidades semánticas, estas unidades culturales, como dice Eco, están presentes, viviendo en nuestra psiquis y le damos forma, y a veces las palabras no alcanzan para describir todo ese continuo, todo ese infinito existir, ese infinito fenómeno que sucede en nuestra mente en relación al mundo. Entonces a veces se buscan otras expresiones que no son las palabras, y ahí habla de la existencia de lenguajes que no son con palabras, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de, como dice el nombre, de sin palabras, ¿no? Ya hablamos del con palabras, o sea, el de manipularlas, el de más allá de las palabras. Ahora hablamos del sin palabras, ¿sí? Estos lenguajes sin palabras, que imagino que ya están sospechando a cuáles se refiere. Bien, ¿cuál es el problema? Dice, se confunde el concepto de lenguaje, entonces él está hablando, hay otros lenguajes, además del constituido por las palabras, ¿sí? Quede claro eso. El problema es que se confunde el concepto de lenguaje con el de comunicación. Acuérdense que nosotros vimos en ECO el modelo de comunicación, que tenía un emisor, un canal, una fuente de la información, y que llegaba a un receptor, etcétera, y que había un código que debían compartir el emisor y el receptor para decodificar ese mensaje y poder entenderlo, y que así suceda la comunicación. Lo que dice Noé, basándose en otros autores, es que el lenguaje o los lenguajes no son comunicación. La comunicación es un fenómeno que se vale de los lenguajes, ¿sí? Pero no son sinónimos lenguaje y comunicación. Pone un ejemplo como para digamos, polemizar un poquito más con esta idea de que algunos dicen que no puede existir lenguajes sin emisor, código y receptor. Que, por ejemplo, un sujeto puede estar expresando un lenguaje para sí mismo, ¿sí? Más allá de que no haya un receptor de ese mensaje, ¿sí? O sea que el receptor sería el mismo. Entonces está aplicando un lenguaje. El arte es un fenómeno lingüístico, entonces, vinculado con los lenguajes, infrecuente. O sea, tiene mecanismos de lenguajes que no son los habituales, que no son los frecuentes, que se caracteriza por ir estableciendo los códigos en la medida que se enuncia el discurso. No los da por preestablecidos. Nosotros hemos hablado de distintas formas del lenguaje, distintas lenguas, por ejemplo, o idiomas, que se apoyan sobre códigos preexistentes como un código que permite la comunicación. Lo que sostiene no es que el arte, las artes, los lenguajes artísticos van construyendo el código sobre la marcha. Cita a un autor que dice sobre este fenómeno que consiste en volver exterior lo interior, interior lo exterior, y convertir la naturaleza en pensamiento y el pensamiento en naturaleza. Es decir, va construyendo códigos que le permitan establecer un diálogo entre el mundo interior y el mundo exterior, establecer un vínculo mediante el lenguaje que se está construyendo ahí, ¿sí? Particularmente va a hablar mucho del lenguaje de la pintura. Esto estaba acá. A ver, no, estoy equivocado.
Está bien, seguimos acá. Los lenguajes artísticos, a diferencia de los lenguajes estos habituales, estos lenguajes codificados previamente, son entonces decodificadores y codificadores, o sea, establecen códigos y deconstruyen códigos previos, ¿sí? Van reformulando códigos y van estableciendo códigos nuevos. O sea, traduciendo al criollo, acuérdense que cuando hablábamos de códigos hablábamos de reglas. ¿Qué está diciendo esto? Que los lenguajes artísticos no se apoyan sobre reglas completamente establecidas, sino que van instaurando reglas, van inventando, creando reglas que permitan la interpretación, no va a hablar mucho de la contemplación, la interpretación de esas obras en relación a los códigos que ella misma propone. O sea, el arte tiene esa característica inventiva, esa característica creativa en relación a los códigos. Y esta renovación de códigos lo que va a generar es una frescura en cuanto a la información. Los lenguajes habituales, al apoyarse en códigos ya establecidos, no nos aportan mayor cantidad de información de la que ya sabemos sobre las cosas, ¿sí? o no mucha más. A eso es a lo que Noé va nombrando como lo nominal, lo que es nombrar las cosas, como hacer una referencia de lo que ya sabemos de las cosas. Entonces el lenguaje artístico, al decodificar, al desarmar esos códigos y crear nuevos, aporta puntos de vista novedosos. Bien, sigo entonces. Mucha gente se resiste a considerar los lenguajes debido a una visión restringida de qué son los lenguajes. Pero además pasa que no siempre, además de eso, no siempre el arte es decodificador. ¿Por qué? Porque puede haber expresiones artísticas que estén o completamente al margen de los códigos, ¿sí? Completamente enajenados, o, esto es más común, insertos en codificaciones ya bien establecidas. O sea, se arman codificaciones muy fijas en relación a tendencias, escuelas, estilos artísticos. Entonces, pienso la otra vez en clase de pintura, daba este ejemplo en relación a la construcción poética de la pintura. La pintura, por ejemplo, decorativa, no nos propone novedades, no tiene propuestas novedosas en cuanto a la construcción lingüística, en cuanto a la construcción, la estructura de ese lenguaje, de esos códigos, sino que se apoya sobre códigos conocidos, ¿sí? Para generar efectos conocidos también. A lo sumo efectos de belleza, pero efectos de belleza también conocidos. Entonces, ahí, bueno, además de que hay una mirada restringida de lo que son los lenguajes, también sucede que hay fenómenos artísticos que no son decodificadores, ¿sí? Que se apoyan sobre códigos fijos, digamos. Por este motivo, la enseñanza artística es muy, muy relativa, porque se van instalando escuelas, corrientes que buscan, en primer lugar, sí buscan decodificar, romper las reglas establecidas, pero después buscan instalar sus propias reglas como hegemónicas. Y ahí se instala, bueno, una codificación justamente, que en los casos de las corrientes y escuelas más difundidas, tiene millones de adeptos que buscan aprender esos códigos y reproducirlos. Bien, luego se pregunta entonces, ¿es que el arte no tiene códigos? Sí, los tiene. Los tiene, pero a posteriori, no a priori, como decíamos recién. En el momento mismo de la creación, los deconstruye para recrearlos. Bien, estoy como redondeando la idea de lo que decíamos recién. Las modas artísticas, corrientes, son formas en las corrientes, escuelas, estilos, etc.
son formas en las que se utilizan códigos ya establecidos. Son equiparables a las lenguas o idiomas. Entonces, lengua y lenguaje, lengua o idioma y lenguaje son cosas distintas. Una cosa van a ser los lenguajes artísticos y otro los idiomas artísticos. Entonces va a decir, bueno, es equiparable a un idioma artístico, por ejemplo, dentro del lenguaje de la pintura, pongo el ejemplo, digamos, apoyándome en los ejemplos que da él, dentro del lenguaje de la pintura, podemos hablar como, hacer como el paralelismo, la comparación, la analogía de que en ese lenguaje hay lenguas que podrían ser el cubismo, el clasicismo, etc. Entonces sería como, bueno, lenguajes. Existe el lenguaje verbal, el lenguaje del habla, y dentro de ese lenguaje existen lenguas. El español, el inglés, el alemán, etc. Bien. Esa es la idea entonces de esta cuestión. Entonces, ¿qué significa esto? Que los lenguajes, estas estructuras, ya vamos a ver qué quieren decir los lenguajes, que no son las lenguas, no tienen códigos. Son las lenguas las que establecen los códigos. Códigos igual reglas. Nunca se olviden de esto, ¿sí? Para entender. Conjunto de reglas que dan forma. Eso es un código. Entonces, las lenguas justamente se van estableciendo en relación a un conjunto de normas, o sea, un conjunto de códigos. Las lenguas tienen códigos. Las lenguas son una forma del lenguaje a partir de su configuración particular y única de códigos y de elementos. A su vez, las lenguas, estas codificaciones, son organismos dinámicos, ¿sí? No deben confundirse, dice Noé, con la gramática. ¿Qué significa esto? Esto es un conflicto bastante actual, ¿no? Se confunde la lengua con el conjunto de reglas instituidos oficialmente, ¿no? Entonces se confunde el español con lo que la RAE dice que es el español. Pero justamente lo que sucede es que la RAE deja afuera no infinito, pero un innumerable volumen de expresiones y de códigos que son propios de cada ámbito de la vida del español, es decir, los dialectos, es decir, no es el mismo español, no tiene exactamente las mismas reglas el español de Argentina que el de Cuba, y ni siquiera es el mismo el de Entre Ríos que el de Santiago del Estero. Esos son los dialectos, es decir, dialectos son formas particulares, locales, regionales, si se quiere, de la codificación, de la estructura codificada de las lenguas. Y dice, y lo mismo sucede con los idiomas artísticos. Y da el ejemplo de, en el romanticismo, si miran a Turner o a Friedrich, Turner es del romanticismo inglés, Friedrich del romanticismo alemán, van a ver que si bien comparten una base, una lengua en común que es el romanticismo, cada uno toma características que más allá de ser personales se condicen mucho con las características del romanticismo de sus ámbitos, ¿sí? Esa comparación hace con los dialectos, ¿sí? Entonces sigue esta comparación entre las lenguas artísticas, las lenguas no verbales, sin palabras, y las lenguas lingüísticas, justamente las lenguas con palabras, las lenguas verbales. Y a su vez, lenguaje ya vimos no es sinónimo de comunicación, o sea, lenguaje ya vimos no es lengua y no es comunicación, como vimos anteriormente, ¿sí? Lenguaje puede vivir sin esta relación emisor-receptor. El lenguaje de las palabras nombra el tiempo sin dar noción de él. Acá hace un
Un texto muy complejo, muy enredado, pero la idea es esta. El lenguaje de las palabras nombra el tiempo sin dar noción de él. ¿Qué significa esto? Las palabras no expresan, dicen. Ese es el límite de las palabras. Acá tendríamos que entrar a discutir el significado de expresar, pero dejémoslo en que expresión tiene que ver con expresión en estos términos que está hablando Noé, que va a entrar a un autor que para él es muy importante, que es Wittgenstein. Expresión tiene que ver con la expresión de la verdad de las cosas, ¿no? Como veníamos viendo en semiótica, la palabra expresión significa otra cosa, más sencilla, menos trascendental, ¿no? Expresión tiene que ver con generar información expresiva, con un vehículo que genere, que pueda transmitir información, un vehículo sígnico que pueda transmitir información. Pero en este caso tiene ese otro sentido. Entonces, las palabras no expresan, dicen, nombran, nominal, sentido nominal. Ese es el límite de las palabras. Vuelve un poquito a la literatura y habla de una corriente que fue la de los objetivistas a la que Joyce perteneció y que dice que los objetivistas han buscado una expresión del mundo, una expresión más cabal del mundo a partir de un uso extenso de la descripción, ¿no? Pero aparentemente para Noé hay una parte que queda de lado, pero sin embargo Joyce, que es como el dios y uno de los más venerados escritores de la historia occidental y universal, al extremar, dice Joyce, al llevar al extremo este recurso del detalle, termina enmarcando en su discurso también algo de subjetividad, o sea, hay descripción objetiva de las cosas del mundo, pero es tan extremo que supera eso, lo trasciende y termina implicando un mundo interno de las cosas y del autor, donde todo se termina mezclando y termina superando este límite de lo nominal de las palabras. Bien, para Hegel, acá trae a Hegel, lo cita siguiendo con esta idea, la descripción específica, lo nominal, en el caso de la pintura, es a la vez muy precisa y global, o sea, de las relaciones generales de las cosas que aparecen en la imagen. Hegel habla del principio de interioridad, que se refiere a esa relación que se da entre la apariencia, lo nominal, y la particularización, dice, o sea, la presentación de lo particular, de lo único, del interior, de lo representado, del interior en un sentido, si se quiere, metafísico, más allá de la materia, ¿sí? Esencial de las cosas. En una pintura se recibe de manera instantánea lo descriptivo, lo nominal. Y con el tiempo de contemplación, de observación, se reciben las interrelaciones de esas cosas entre sí, en ese todo que es la pintura, lo global. Es genial que estas cosas que vamos viendo después vamos a poder hacer paralelismos con los textos que vemos después, que son más técnicos, menos filosóficos y van más a la mecánica semiótica, pero coinciden en muchas cosas, ¿no? Y esto de la percepción de las interrelaciones en una imagen de la pintura lo vamos a recuperar. Dice que Joyce muestra esa interioridad de las cosas, ese principio de interioridad, haciendo juegos del lenguaje. Es decir, jugando con la materia, es decir, dándole forma a la materia del lenguaje, que son las palabras, y al jugar estamos hablando de la posibilidad de
decodificar, de reestructurar los códigos, se dicen los nombres y lo que está más allá de ellos. Bien, y acá viene entonces una pregunta, y para esa pregunta acude a Walter Benjamin, o Walter Benjamin. Y aquí empieza la parte más complicada del texto, porque cita mucho a Benjamin y es complicado. Benjamin es muy, bueno, es un enfoque totalmente filosófico y la verdad que cuesta un poquito leerlo, así que aquí vamos a él. Benjamin se pregunta: ¿comunica el hombre su ser espiritual a través de los nombres que da a las cosas? O más bien en tales nombres. ¿Comunica el hombre su ser espiritual en los nombres de las cosas? Dice, la concepción burguesa de la comunicación. Esta pregunta sostiene una paradoja que termina dando en que la concepción burguesa de la comunicación, burguesa, para los que no entienden esta concepción, tiene que ver con una configuración de una forma de vida y una estructura de vida simbólica y material del hombre instituido en las ciudades, y sobre todo bajo un régimen capitalista, o sea, de desarrollo del capital material y concepción de desarrollo del capital material en el mundo, ¿no? Como que un sentido también de eso. Bueno, pero si hicieron teoría social y el Estado van a entender y entenderán que lo que acabo de decir es una explicación de cancha. Entonces, la concepción burguesa de la comunicación sostiene que un hombre comunica una cosa mediante la palabra a otro hombre. Esa es la teoría base, la teoría más rígida y limitada. La otra teoría, sostiene Benjamin, sostiene que en el nombre de las cosas, el ser espiritual se comunica con Dios. Complicado, porque acá Benjamin empieza a utilizar una fundamentación teológica, ¿no? Que un poco nubla a qué va, pero es interesante de todos modos. Vamos a ver. Para él, la creación de Dios se completa cuando se nombra las cosas, interpretando, va a decir Benjamin, el lenguaje mudo de las cosas. O sea, como que las cosas contienen en sí la potencialidad de un lenguaje, que sería algo así como una visión esencialista, ¿no? En las cosas radica el lenguaje que posibilita nombrarlas. Nos encuentra cierta coincidencia con la concepción taoísta de la comunicación. El Tao, una filosofía oriental, que no habla de Dios, sino habla del Tao, ¿no? El Tao, como dice aquí en el texto, digamos, se trata de el modo de ser armonioso que tiene la naturaleza, ¿no? Es como el espíritu general de la naturaleza, ¿no? No se lo nombra como Dios, porque no es una entidad, es un todo. Entonces la estética taoísta se centra en el espíritu de la naturaleza de las cosas, ¿no? Hay también como un sentido de esencialidad. Bien. A ver, me perdí. Deme un segundito, estamos en la página 122 entonces. Para Benjamin, las cosas transmiten su ser espiritual, las cosas, no el ser, ¿sí? Las cosas transmiten su ser espiritual cuando se las nombra.
O sea, este ser nombrada habilita que las cosas se comuniquen con nosotros, ¿no? Interpretando el lenguaje mudo de las cosas. Es decir, el ser, el texto habla de el hombre, pero sabemos que ya es una concepción limitada hoy en día. Les humanes, interpretando ese lenguaje mudo de las cosas, entre comillas, completan la cosa. Suena todo muy místico, ¿no? Pero ¿qué está diciendo esto? Al percibir esa esencia, si se quiere, de las cosas y darle un nombre, completamos la creación, o sea, le damos existencia. Y esto, ya lo vamos a ver que más adelante aparece de nuevo, se vincula pero muchísimo con la semiótica, y esto es lo que a mí me encanta, se vincula muchísimo con la semiótica peirciana. Creo que ni siquiera Noé lo sabe. Claramente Wittgenstein tampoco lo sabe y Benjamin tampoco. ¿Por qué? Porque no lo han desarrollado en su teoría, no lo han estudiado. Acuérdense que para Peirce el mundo cobra entidad en tanto lo semiotizamos. Y en este caso nombrar la cosa se vincula mucho a este semiotizar, es decir, lo que es este continuo estímulo que no tiene bordes del mundo, al cual nosotros le damos los bordes y aislamos en pequeñas unidades, y que además le damos un sentido, una significación, a eso es a lo que llamamos semiosis, ¿sí? Y esta visión teológica, digamos, que está teniendo Benjamin, se aproxima muchísimo a eso. Al nombrar las cosas, completamos la creación de Dios. Cabe decir que Benjamin no es católico, ¿no? Habla de Dios como una entidad creadora, punto. Interesantísimo esto, la verdad que yo sé que es difícil de leerlo, pero si logran rascar un poquito esa superficie, me parece interesantísimo, porque después van a ver cómo repercute en la idea de arte. Entonces, para Benjamin las cosas transmiten su ser espiritual reflejando el verbo original divino. Entonces, el concepto del lenguaje, no de lengua, del lenguaje, es anterior a los nombres. La idea del lenguaje de Benjamin no está limitada a lo nominal, porque es anterior. Lenguaje significa en él, en Benjamin, el principio encaminado a la comunicación de contenidos espirituales en los objetos en cuestión. Vamos a leer, a detenernos y a leer de vuelta esto. Para que lo ubico acá, se los marco con el mouse para que lo puedan también seguir. Estamos... Segundito. ¡Ay! Me perdí. Acá. Lenguaje significa en este contexto el principio encaminado, principio, una estructura, una ley, ¿no? Un principio es una ley trascendental, una ley que rige las cosas, un principio que se encamina entonces a la comunicación de contenidos espirituales. Uy, perdón. Me perdí. Decía, se encamina a la comunicación de contenidos espirituales en los objetos en cuestión. Contenidos espirituales, acá vamos a hacer también un paréntesis. ¿Qué significa espirituales? Espirituales es de
la constitución toda del ser, ¿no? El ser en un sentido holístico, el ser con su psiquis, con su emoción, con su trascendentalidad, ¿m? Con su ser eterno, su energía infinita, más allá de este cuerpo humano. O sea, con la totalidad del ser, ¿no? Es esta expresión espiritual, ¿no? Que es profunda, que es oscura y que no sabemos exactamente qué es. Entonces, la comunicación de contenidos espirituales en los objetos en cuestión. Todos los campos del mundo están dentro de la realidad del lenguaje, pues es esencial a toda cosa comunicar su propio contenido espiritual. Bien, sigue místico, pero de lo que nos está hablando es que este lenguaje mudo de las cosas tiene la potencialidad de expresar su esencia, ¿no? Su espíritu, que en realidad la completamos nosotros, lo completamos nosotros en el lenguaje. Y todo el mundo, todo el mundo, no todas las personas, sino el mundo todo, forma parte de este campo que es el lenguaje, lo que puede ser contenido en el lenguaje, ¿sí? Y esto se aproxima nuevamente a la visión de Peirce, ¿no? De este todo continuo que puede ser semiotizado, que puede tomar entidad mediante un proceso que hacemos nosotros, que es la semiosis. Bien, sigo. Se puede pensar que el lenguaje de la escultura o de la pintura están fundados en sus propias materias. ¿Por qué? Porque Benjamin habla del lenguaje mudo de las cosas y de que estas, como decíamos recién, estas cosas están ahí esperando, tienen ahí esa potencialidad para expresar su interior, su espiritualidad, para que nosotros expresemos nuestra espiritualidad mediante ellas. Entonces dice, bueno, pero podemos hablar de un lenguaje un lenguaje que esté fundado en cierta especie de lengua de las cosas, lengua de la materia, y que se realice en ellos, ¿sí? O sea, en esos lenguajes, una traducción de la lengua de las cosas, o sea, de esta esencia del mundo que está ahí latente, potencial, a una lengua infinitamente superior y sin embargo quizás aún de la misma esfera, dice el texto, ¿no? ¿Qué significa esto? A una lengua, no sé si superior, no sé si entenderlo como superior. Es a una lengua que nos aporta, que nos enriquece la experiencia, que nos enriquece la experiencia de las cosas, que nos va a dar regalos en nuestra concepción de las cosas. Vamos de nuevo, entonces se puede pensar que el lenguaje de la escultura y la pintura están fundados en sus propias materias. Los lenguajes, entonces, podríamos pensar que se apoyan en su materialidad. Así como la poesía o el lenguaje verbal se apoya en las palabras, podemos hablar del lenguaje de la escultura o el lenguaje de que tiene la materialidad y el espacio todo como lenguaje, o la pintura que tiene a la imagen como lenguaje, los elementos de la imagen. Entonces son lenguajes fundados en sus propias materias, en la lengua de sus cosas, de su propia materia. Y podemos pensar que se realice en estos lenguajes una traducción de la lengua de las cosas a las lenguas no nominales de la materia. Es decir, estas lenguas de la materia no nombran las cosas, no dicen palabras, son sin palabras,
son mediante la materia. Entonces ya nos habla de un tipo de lenguaje de una naturaleza diferente al lenguaje de las palabras. Benjamin sostiene que estos lenguajes de la materia no solo se terminan interpretando nominalmente, porque nosotros terminamos interpretando mediante las palabras, pero que también se interpretan de otra manera. Esta forma de percibir nosotros este lenguaje mudo de las cosas, de tratar de discernir el sentido espiritual de la materia, lo traducimos haciendo algo, haciendo una forma material, haciendo una imagen, haciendo una organización sonora con la materia sonora, haciendo no sé, cualquier cosa, haciendo cerámica, haciendo una performance, ¿sí? Le damos forma a esa materia que no es nominal, no tenemos un nombre para cada unidad de eso que construimos, ¿sí? Pero le dimos forma a eso que queremos nombrar de la experiencia, ¿eh? Entonces, en definitiva, de lo que está hablando es como de una especie de pulsión, de necesidad. Acuérdense cuando habla de los alumnos que llegan y le pregunta por qué quieren estudiar pintura, una especie de pulsión, de necesidad de darle nombre a ese lenguaje, o sea, de terminar la creación de Dios, entre comillas, ¿no? Darle nombre a las cosas. Conectarnos con ese lenguaje silencioso de las cosas. Haciendo cosas. Al final, el arte se traduce en cosas. El arte no lingüístico, el arte no verbal, tiene una esencia en el lenguaje de su materia, porque se construye en cosas. Por eso la dimensión sensible del arte, o sea, de lo sensible, de lo que se puede sentir, percibir, es inevitable. Es inevitable. Bien. Sigo entonces. Para Benjamin, los lenguajes artísticos se dejan entender desde las teorías semióticas, ¿sí? Está vinculado en realidad lingüísticas, porque él está muy cercano a los estructuralistas rusos que vienen del palo de la lingüística. Pero no coincide totalmente con con esas teorías, ¿sí? O sea, el lenguaje artístico no encuadra totalmente con la teoría lingüística. Pues el lenguaje no es solo comunicación de lo comunicable, como es una lengua, que es un catálogo de cosas, un catálogo de nombres de lo que se puede comunicar. O sea, en el total de la materia que constituye una lengua, no aparece lo incomunicable. En el total de elementos, o sea, digamos, en el total de las palabras, signos y reglas que constituyen una lengua, no aparece no figura lo innominable, lo no nombrable. En cambio, en los lenguajes de la materia, los lenguajes no nominales, no es solo comunicación de lo comunicable, sino también es símbolo de lo no comunicable. Acuérdense que en un momento Noé toma esto que decíamos, esta definición de poesía de Aldo Pellegrini, que dice: la poesía dice con palabras lo que las palabras no pueden decir. Noé la toma y dice: la pintura dice con imágenes lo que las palabras no pueden decir. No me acuerdo si es literalmente así, pero ese es el sentido. Entonces, termina siendo símbolo de lo que no se puede decir, porque dice de alguna manera, pero no nominal, lo que no se puede decir, de una manera diferente, que por eso nos resulta tan oscura, tan difícil de expresar incluso. ¿Cómo expresamos lo indecible? Sin embargo, lo presentimos en la obra de arte. ¿Se entiende?
Esa es la idea, ¿no? Bien. Entonces, para Benjamin, o dirá Benjamin, la lengua aclara, no es que es una cuestión de traducción, que cuando dice lengua en realidad está hablando de lenguaje. El lenguaje, ya se los leo así directamente, el lenguaje del ser es el medio por el cual se comunica su ser espiritual. Esa es una definición entonces del lenguaje. ¿Qué es un lenguaje para Benjamin? Es el medio por el cual se comunica el ser espiritual, el ser de uno, ¿sí? Entonces, cualquier medio que permita expresar el ser espiritual va a ser un lenguaje. Un medio que permita, repito, cualquier medio que permita expresar el ser espiritual va a ser un lenguaje para Benjamin. No tiene códigos, no tiene reglas. Va tomando forma a través de las distintas, justamente, formas en las que se va a manifestar. Pero entonces fíjense que la idea del lenguaje va mucho más allá del sentido nominal, del sentido de las palabras, de lo que se nombra. Y acá otra cita a Hegel que dice que el lenguaje es el estar ahí del espíritu, ¿no? El lenguaje muy cerca, o sea, como un paralelismo con esto. En el lenguaje se presenta el espíritu, se manifiesta. Dirá Benjamin que en el río ininterrumpido de esa comunicación con el mundo, digamos, para Peirce, en el río, en el continuum infinito de la percepción del mundo, de esa comunicación que atraviesa toda la naturaleza, el hombre se comunica con Dios, con la esencia, mediante el nombre que le da a la naturaleza y a sus semejantes, a las cosas. Y da a la naturaleza el nombre según la comunicación que recibe de ella, según ese lenguaje mudo de las cosas, ¿sí? Es decir, nuevamente paralelismo con Peirce. Acuérdense que en el signo de Peirce, el signo se constituye también en relación a lo que vamos aprendiendo y lo que vamos pudiendo filtrar de nuestra experiencia del mundo en el signo. Es decir, el signo representa mediante lo que vamos percibiendo, lo que vamos vislumbrando del objeto, de la cosa. Y acá dice Benjamin que le damos nombre a la naturaleza y que la naturaleza y que según, digamos, según lo que la naturaleza nos comunica de ella, ¿sí? Bueno, ahí está ese paralelismo. Y lo vimos fuertemente también con el texto anterior de Schneid, cuando vimos cómo afecta la construcción simbólica del mundo y la forma de percibirlo y de comprenderlo, la construcción del lenguaje, ¿sí? Y lo hablamos fuertemente muchas veces como este es el principio de la deconstrucción y de las teorías de la deconstrucción. En el pensamiento de Benjamin, el lenguaje es comunicación, pero ante todo, es una comunicación con aquello que está más allá de uno, pero que uno presiente en el lenguaje mudo de las cosas. O sea, lenguaje es la expresión espiritual que busca comunicarse con las cosas, con el mundo, ¿sí? Por eso está esa pulsión y por eso, esto interpreto yo, no es algo del texto, por eso en esa pulsión y en esa necesidad se expresa el ser espiritual de uno, como veíamos antes, ¿no? Bien, entonces ya vimos Benjamin, ¿para qué? Acá estamos en la página 125. ¿Para qué vimos Benjamin? ¿Para qué trajo a Benjamin Noé?
para profundizar la idea de lenguaje, el concepto de lenguaje, porque acuérdense que lo que nos estaba diciendo del lenguaje es que el lenguaje va más allá de la concepción burguesa de comunicación y que va más allá de el sentido nominal, ¿sí? Y que va más allá de las lenguas. Bueno, entonces ahora va a invitar a otro autor, un filósofo que es Heidegger, también haciendo paralelismos con Benjamin. Heidegger prefiere hablar de el ser del ente. Para él también, aquí estamos con Heidegger, la verdadera, entonces para él también la verdadera naturaleza del lenguaje reside en lo que va a decir, lo que va a nombrar la desocultación del ente. O sea, el lenguaje va desocultando, desenterrando al ente, al espíritu, ¿no? Al ente es como la esencia, es como el ser de las cosas. Es decir, tenemos un continuo que él va a decir que es un continuo, que es la naturaleza, que él va a decir que su naturaleza, la naturaleza de la naturaleza es ocultarse, es ser un todo, ser un continuo que no tiene forma. Y el lenguaje viene a darle forma a ese continuo. ¿Para qué? Para desocultarlo, para traerlo a la conciencia, para traerlo para poder observarlo, para poder ser conscientes, para poder verlo. Nuevamente se aproxima a la idea de percepción desde un punto de vista semiótica persiano. Bien, entonces la desocultación del ente a su vez es la función esencial del arte, ¿no? Para Heidegger. Para Heidegger el arte tiene la función esencial de desvelar la entidad de las cosas. El habla no es solo ni principalmente una expresión oral o escrita de lo que debe ser comunicado. El lenguaje, ¿se entendió esto? El habla no es solo ni principalmente, lo traigo acá, el habla no es solo ni principalmente una expresión oral y escrita de lo que debe ser comunicado. No solo difunde lo patente y encubierto, como así inventado en las palabras y proposiciones, o sea, lo que estamos dentro de lo nominal ahí, sino que el lenguaje es el que lleva primero al ente como ente a lo manifestado. Es decir, difícil de entender esto, pero acá lo vamos a entender. El decir proyectante que proyecta hacia afuera ese ente, ese sentido, ese ser de las cosas, que en la preparación de lo decible, al mismo tiempo, trae al mundo lo indecible como tal. ¿De qué está hablando aquí? Es muy complicado, pero ¿de qué está hablando? Lo explico. Está hablando de cómo se constituye una lengua. En la lengua se constituye lo que es decible, o sea, la constitución de una lengua en este total, en este continuo absoluto que es el mundo en nuestra percepción, lo va aislando y lo va nombrando para poder decirlo. O sea que el decir es un acto de, como dice Heidegger, de traer el ente y de proyectar el ente. O sea, de darle entidad a algo, ¿sí? Entonces, en esa constitución, en esa creación de una lengua, vamos dándole entidad a cosas, y eso es lo decible, lo que se puede decir. Y al mismo tiempo trae al mundo lo indecible como tal. Es decir,
queda lo que queda afuera como tal. Bien, complejito esto, ¿sí? Si quieren lo escuchan de vuelta, retroceden un poquito, a ver qué interpretan de esto. Entonces el habla no es solo ni principalmente una expresión oral o escrita de lo que debe ser comunicado. El lenguaje es el que lleva primero al ente hacia lo manifestado. O sea, el lenguaje es lo que le da visibilidad al ente. Volvemos a la idea de Benjamin, que al nombrar las cosas terminamos la creación de Dios. En la creación de una lengua, al mismo tiempo se trae, lo indecible, como decíamos recién, se acuñan de antemano los conceptos de la esencia de un pueblo. O sea, acuérdense del caso de los Imba, ¿no? Cómo nombraban los colores. Y en ese nombrar queda predeterminado el mundo. Va a decir, la formación de un lenguaje antes de ser codificado, bastardeado y banalizado en la cotidianidad, o sea, la lengua nominal, el uso cotidiano y funcional, es para ambos algo que profundamente se vincula al fenómeno, para Heidegger y para Benjamin, ¿sí? Es para ellos, estos autores, algo que profundamente se vincula al fenómeno que se llama arte, ¿sí? En esta función de dar entidad a las cosas, al mundo. Esa función de nombrar y dar entidad. El nombrar es llamar al ente a su ser partiendo de él. Nuevamente, semiosis de Peirce. Le damos entidad al mundo partiendo de lo que de él podemos saber. El lenguaje en su naturaleza primigenia, como en el arte, se caracteriza por poner en operación la verdad del ente. Esto ya lo vimos. Así se refiere a ese decir proyectante, desocultador del ente, decir que proyecta, que trae al ente, en el que consiste la poesía, la que es similar a la dadora de nombres durante la gestación de un pueblo y de una lengua, ¿sí? O sea, es similar la poesía a esta función de ir nombrando y de ir creando el mundo. La poesía tomada en un sentido, en este caso, en un sentido muy amplio, ¿no? que va más allá de las variantes del arte. La poesía como poiesis, como creación. El lenguaje mismo, entonces, es poesía en el sentido esencial. El lenguaje, no las lenguas, ¿eh? El lenguaje va constituyendo, va trayendo entidad del mundo, va nombrando las cosas y les va dando entidad. La escultura y la arquitectura son regidas, a diferencia, ¿no? de la poesía que está en las palabras, la escultura y la arquitectura son regidas por lo patente, por lo ya existente, por la materia. Bueno, está hablando acá de las cosas, ¿no? De la materia, como hablaba Benjamin, en otros términos. Pero son cada una un modo de poetizar dentro del alumbramiento del ente que ya aconteció en el hablar, ¿sí? Entonces, básicamente, es otra forma de poetizar a partir de algo que ya existe, que ya fue nombrado, que es la materia, la cosa, lo existente, lo patente. La esencia del arte es la poesía, pero la esencia de la poesía es la instauración de la verdad. Entonces el arte, en definitiva, lo que está diciendo es, a pesar de que las cosas ya están nombradas, la poesía, la esencia del arte, que es la poesía, refunda el sentido de las cosas. Por eso también Benjamin nos hablaba de que la materia se traduce en un lenguaje superior, en realidad superior porque nos regala algo más, algo nuevo. Ya vamos a hablar de eso también. Ya lo nombra el texto, perdón. El poner en la obra la verdad impulsa lo extraordinario,
lo que no está supuesto, o sea, nos trae luz, una luz nueva del mundo. Fíjense en qué término estamos hablando de la obra de arte, ¿no? No lo está diciendo Bucay o Paulo Coelho, lo están diciendo filósofos de increíble peso. Repito, el poner en la obra la verdad impulsa lo extraordinario, lo que no está supuesto, a la vez que impulsa lo habitual, a lo que se tiene por tal. La verdad de la obra nunca se suple con lo existente disponible, con la realidad. La verdad de la obra es la realidad, es una traducción de la realidad y es más, es una desocultación, que es el sentido del lenguaje y de la poesía para Heidegger. Esto de que la verdad en la obra impulsa lo extraordinario y a la vez lo habitual se vincula mucho con el último texto que vamos a ver, donde vamos a ver en términos más técnicos de la teoría de la comunicación y de la información, cuál es la característica del mensaje artístico, del mensaje estético. Podemos decir puntualmente, vamos a ver que dice es ambiguo y autorreflexivo. Ambiguo porque nos trae, no importa, nos quedamos no con la última parte, es autorreflexivo, es un tipo de mensaje que se vuelve sobre sí mismo o nos vuelve la mirada a nosotros sobre el mensaje en sí mismo, no solo sobre lo nominal, sobre el sentido habitual, sino que nos deja titilando en función a la naturaleza de ese mensaje, que es a la vez novedoso y que nos aporta una nueva información sobre la cosa, una información inédita. Dice, la instauración de esta función de la poesía, es que no se suple con lo existente, sino que aporta algo más, va a decir, el autor es una superabundancia, es una ofrenda. O sea, es algo nuevo que se ofrenda a nuestra concepción del mundo, o sea, que termina creando nuestro mundo también. Entonces, filosóficamente, el arte crea mundo también, así como toda construcción lingüística. Pero el arte con su característica poética. Heidegger también, en relación a esto de la materia, del lenguaje de las materias, destaca, lo va a decir como lo cósico, ¿no? El carácter de cosa de la obra. Dice, el camino para determinar la realidad cósica de la obra no va de la cosa hacia la obra, sino al contrario, de la obra a la cosa. O sea, es como que hay un diálogo entre la obra desocultando la condición de cosa, la condición material de la obra. Una observación, una reflexión termina siendo. Una reflexión no nominal, no lógica, pero una reflexión sobre la condición de cosa de la obra. A ver, esto suena muy complejo, pero todos los que hemos trabajado con la materia artística, vivimos esos instantes donde tenemos una profunda vinculación y, si se quiere, una profunda comunicación espiritual e interna con la materia que estamos manipulando. Desde la obra vamos siendo conscientes y vamos dándole entidad a la cosa, a la materia. El artista, dice entonces, esto es una reflexión mía, ¿no? Ahora sigo con el texto. Dice, el artista nombra la cosa contemplada a través de la materia que utiliza. ¿Y cómo lo hace? Realizando otra cosa. O sea, a través de la materia nombramos las cosas, pero no creando solo un nombre, no solo nominalmente, sino realizando otra cosa que queda en el mundo, un objeto, una cosa, ¿sí? Sobre todo los que hacemos artes visuales. Bien. Esto acá, ¿sí? Realizando otra cosa.
La obra hace literalmente a la tierra, ¿sí? La tierra como sinónimo, como símbolo de la materia, o si se quiere como símbolo de la naturaleza, ¿no? La obra hace literalmente a la tierra o a la materia ser la tierra, es decir, la obra le da entidad a la materia. Antes de esto, la materia está oculta, la materia no tiene entidad. Y cuando habla de esto, de darle entidad, tiene que ver con la posibilidad de reflexionar y de contemplar la tierra como tierra, ¿sí? De contemplar la cerámica como cerámica, de contemplar la pintura como pintura, de contemplar el, el bloque como bloque, de contemplar el cuerpo como cuerpo. Entonces la obra hace literalmente a la tierra, a la materia, ser la materia. Esto quiere decir que la hace patente, le da autorreflexión. Sí, esto no está en el texto, sino lo vinculo de vuelta a lo que decía del último texto que vamos a ver, el de Eco. La vuelve autorreflexiva, o sea, nos detenemos y contemplamos la naturaleza material de la obra. Según Heidegger, la naturaleza de la materia es, como decía recién, autoocultarse. O sea, es un continuo del mundo que no necesita que nosotros la desocultemos, pero a través de la obra la desocultamos y la contemplamos. La materia es la base y el campo de conformación artística. Y esto lo sabemos muy bien a los que trabajamos distintas formas del arte. A esto se refiere la materialidad de los diferentes lenguajes artísticos. La materialidad que lo nombra no en distintas partes, la materialidad de los lenguajes, de los distintos lenguajes artísticos, se basan justamente en su materia. Un poco la tesis en otros textos de Noé es que, por ejemplo, hay artes que tienen muy claro esto, como la música o como la poesía. Es decir, la música tiene muy claro que la materia sobre la que se constituye es el sonido. La poesía tiene muy claro que la materia sobre la que se constituye son las palabras. En cambio, en las artes visuales, por una cuestión de tradición y de digamos, conflictos de hegemonía, hay un recorte que confunde y que confunde unas fronteras medio raras, medio absurdas, medio arbitrarias entre, por ejemplo, por dar un ejemplo que da él mucho, pintura y grabado, ¿no? Dice, en realidad el lenguaje artístico tiene que basarse en su materia. Dice, la materia de la pintura es la imagen, así como del grabado. Entonces, en tanto el lenguaje, pintura y grabado y dibujo, están dentro de un mismo lenguaje, que se van constituyendo de distintas maneras, con distintos elementos del lenguaje, ¿sí? Esa es la tesis que tiene Noé respecto a la pintura, porque él es pintor. Entonces, el arte como forma de acontecer el lenguaje, como una forma que toma el lenguaje, sucede en el mundo. Y para Heidegger existe en ese suceder del arte una lucha entre el ocultamiento de la tierra, dice Heidegger, y el mundo, que el mundo en realidad es la significación del mundo, es la semiosis, que busca desocultar. Entonces podríamos decir que un poco la tierra es, si se quiere, primeridad, y que el mundo es terceridad. Es decir, es un absoluto, un continuo, un continuum infinito, y que la terceridad va ubicando, va mediando con significaciones para desocultar eso que está oculto en el todo, en la disolución del todo del mundo. Y esa disolución la vuelve a construir en unidades culturales, va a decir Eco. La esencia de la obra consiste en estar en esta lucha, en desocultar el ente, ¿sí? Es una forma de nombrar espiritualmente, poniendo en juego la espiritualidad. La verdad, que es para
para Heidegger el valor del arte, el valor el valor del lenguaje, el valor final del lenguaje, la verdad entonces es también su contrario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es también su contrario? Porque está en esta lucha entre ocultarse y desocultar. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es dialéctica, es algo que está en proceso, que es algo que va buscando desocultar lo que no conocemos, ¿sí? O sea, no es opuesto verdad-mentira, sino es verdad y no verdad, o sea, desconocido, ¿sí? O sea, ignorado. En esa búsqueda, en ese ir desocultando, la verdad siempre va a estar en una dialéctica entre lo alumbrado y lo oculto. Y se va a ir constituyendo en estas, digamos, se va a ir expresando en estas formas de expresar la entidad. Esto entonces, Heidegger, aquí este apartadito, habla sobre la esencia, hablando sobre la esencia de la verdad. Aquí hacia el final entre estas dos páginas. La pintura nombra las cosas para ir más allá de su apariencia y entender su esencia. Se comunica con lo que va conociendo en la medida en que lo va conociendo a través del lenguaje, cualquiera que sea la materia. O sea, se comunica con el mundo en la medida en que lo va conociendo a través del lenguaje que esa materia le va permitiendo. El arte, dice Heidegger, es la fijación de la verdad que se establece en la forma, de esta lucha, ¿no? De esta verdad incompleta, de esta verdad dialéctica que se va estableciendo en las formas de la materia también. Bien. Acá hacemos un saltito, acá pone, digamos, ejemplifica o grafica lo que va a decir trae a colación un cuento de Balzac. Y ya en la página 131, perdón, dice que la ruptura de la representación, acá hacemos un salto, ¿sí? Como que ya termina con Benjamin, termina con Heidegger, hablando de la naturaleza del lenguaje y de la naturaleza de la función desocultadora y de proyectar la entidad del lenguaje y de la poesía. Y acá retoma un poco su argumentación. Dice, la ruptura de la representación, hablando de lo que pasó por ejemplo con el impresionismo o con las vanguardias pictóricas. Dice, la ruptura de la representación es la ruptura de las apariencias para ir a la desocultación del ente. Es decir, la apariencia se instala como una codificación de lenguas nominales. De hecho, hay autores lingüistas, que es lo que critica también en el primer texto, cuando critica como la moda de la lingüística, que buscan hacer como una semiótica, como un catálogo de signos de la pintura, pero en realidad se están apoyando en los signos icónicos, en los signos de lo representado, de lo figurativo, dejando por fuera toda posibilidad semiótica a lo no figurativo. Lo que dice entonces no es que la ruptura de esta forma nominal, de estos códigos nominales, de las apariencias, tiene la función de la desocultación del ente, de buscar de ir por el ente de la pintura. Dice que nos queremos comunicar con lo que está antes y más allá de las palabras, con lo que está más allá de nuestro cuerpo, pero que lo hacemos con las posibilidades de nuestro cuerpo, posibilidades sensitivas y expresivas. Una de esas posibilidades son las palabras. Otra posibilidad es traspasarlas, ya sea utilizándolas como choice o directamente dejándolas de lado.
La palabra Dios, dice, nombra la idea de Dios. Acá cita toma un personaje justamente de un texto de Joyce. La palabra Dios nombra la idea de Dios. Y es su idea la que nos impide que nos hagamos nuestra propia idea. Es decir, la nominalidad de la palabra Dios ya nos condiciona. O sea, de lo que está hablando es de cómo el lenguaje condiciona nuestra percepción del mundo y nuestra comprensión del mundo. Y ese es el problema de las palabras. Nos encorseta el mundo. Y es por eso que existen lenguajes sin palabras, porque hay algo que las palabras no llegan a poder comunicar ni comunicarnos con el mundo, ¿sí? Bien, esa es mi explicación muy puntual, muy paso a paso del texto. Espero que les sirva mucho y lo que les voy a pedir es, todos los que llegaron hasta aquí, que han escuchado la clase, que se pongan en contacto. Yo voy a hacer una publicación en Facebook preguntando cuándo quieren o proponiendo un día concretamente a ver si pueden conectarse, solo para quienes tengan interés de hacer consultas sobre este texto, ¿sí? No es obligatorio. Quienes tengan interés de hacer consultas sobre el texto y sobre este video que les estoy compartiendo, que es la clase de hoy, jueves, jueves 29 de octubre, quienes quieran hacer consultas sobre esto, propongo un día y me dice si puedo, y si no, vamos proponiendo. Eso lo vamos a hacer a través de Facebook. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles hoy. Espero que les sea provechoso. Les mando un fuerte abrazo.